Lo bueno de los crímenes, dijo alguien alguna vez, es que es algo que sucede a los demás. Es posible que la doctora Eleanor Banks de Chicago haya pensado de esa manera hasta que fue baleada en una pierna cuando trató de golpear con su bolso a 2 asaltantes armados. También debe haber pensado así Walter y Mabel Nelson de Michigan, hasta que en cierta noche una banda de matones irrumpió en su hogar, los ataron y se fueron conduciendo su automóvil. A pesar de que es un pensamiento incómodo, el crimen está fuera de control. ¿Será que existe una fórmula segura para erradicar este flagelo? ¿Ha hecho provisión Dios en su palabra para curar este y otros males sociales? Toma tu Biblia. En un momento más regresaré. Hola, qué bueno tener tu compañía una vez más en el programa Fe para Hoy. ¿Te gustaría conocer el plan de Dios para tu vida? Sabes que la Biblia es una revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Y para ayudarte y motivarte a estudiar la Biblia, preparamos el curso Verdades para el Tiempo del Fin. Una guía de estudio ilustrada que contiene temas muy interesantes que te ayudarán a profundizar más sobre la Biblia. Ingresa ahora a nuestro sitio web www.estudielabiblia.com. Completa un rápido formulario de inscripción y la recibirás en la comodidad de tu casa de manera completamente gratuita. No esperes más, pide ahora mismo tu guía en estudielabiblia.com o si lo prefieres, escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Además, queridos amigos, no dejen de visitar nuestro blog Nuevo Tiempo/Fe para Hoy. Allí podrán encontrar todos los programas, podrán verlos, reverlos y compartirlos con sus familiares y amigos. ¿Qué es verdad? Esa fue la pregunta que Pilato le hizo a Jesús hace poco más de 2000 años. Y quizás sea la pregunta más filosófica de la Biblia. Esta misma pregunta está presente en los fundamentos de la cosmovisión secular. Muchos hoy están convencidos de que nada es absolutamente verdadero, que nada es completamente correcto o completamente equivocado. ¿Existen absolutos morales? Si es así, ¿dónde los encontramos? ¿Podría esta ser la respuesta que mejoraría nuestro mundo? Hoy en nuestro programa, la fórmula para una sociedad libre de crímenes. Quédate ahí, porque Fe para Hoy está comenzando ahora. En solo Sudamérica la tasa de homicidio alcanza el 20%, que son 79.039 homicidios por año. La tasa de homicidio ha llegado a constituirse en una verdadera epidemia en 19 de 18 países de esta región. En esta sociedad, la violencia y la maldad ha crecido de forma alarmante. ¿Será que solo usando la violencia solucionamos nuestros problemas? Llevarlo a una isla y que tengan que sobrevivir entre ellos solos. Y dejarlo con los gallos bien peligrosos y eso. ¿Cómo eso? Yo pienso que meterlo a todos presos nomás. Meterlo a todos presos, es lo único que yo pienso, porque si no haría más daño acá en la ciudad. La mejor fórmula de libre de crímenes. Está muy lejos de llegar a crear una fórmula que se limpie toda esta lacra, se podría decir. Que una verdadera lacra, no sé. 1 de cada 3 personas fue víctima de un delito violento durante el año pasado. ¿Habrá alguna fórmula para terminar con el crimen? Que seamos todos sanos de mente. Podría ser. Amar a Dios, temer a Dios y obedecerle. No sé, que la gente tome conciencia, ¿no? Un poco más de sensibilidad para ellos. Una de las razones de los crímenes es la falta de educación.
15 niños aprenden a defenderse en las calles, a solucionar sus problemas confrontando con violencia a los enemigos. La televisión también aporta al índice de violencia en jóvenes y niños. La educación, la familia, o sea, la educación en la casa. Que dejaran a las mamás de delegar ese trabajo a los profesores, porque eso es lo que hacen, más ahora que hay jornada completa. Como que todo se lo achacan al profe y en la casa es como súper cómodo. Una sociedad libre del crimen, la educación, obviamente, la base de todo. Sí, sin la educación no se podría formar lo que son los caracteres de los chiquillos desde pequeños, para que cuando adultos entiendan que una sociedad sin algunos actos que se podrían denominar ilícitos ahora, podrían ser catalogados como de eso, no existieran. Más o menos eso. Un número cada vez mayor de personas no se sienten seguros, temen salir al anochecer y prefieren invertir su dinero en proteger sus hogares. Que el mundo de repente cambie su idea, ¿no? La gente. Hoy en día los mismos chicos de hoy de repente nacen con otra mentalidad, no como la que de repente existía antes. Demasiada violencia, sobre todo con los niños. Y los niños son los que de repente, no importa, hermano. Y los niños son los que de repente sufren después con eso. Pero eso, una mentalidad más abierta, pero hacia un beneficio para la sociedad, no con tanta maldad en el mundo. ¿La violencia será la única solución? ¿Debemos escondernos y apartarnos del mundo? ¿Cuál crees que sería la fórmula para una sociedad libre de crímenes? Cada vez que el reloj da un tic, un crimen se acaba de cometer. Al comienzo de los 70 nacieron ilegítimamente la nueva moralidad y la ética situacional. Fue la época del ocúpate de lo tuyo. Y esto podía significar cualquier cosa, desde fumar marihuana a aparecer desnudo en un lugar público o abortar un bebé no deseado. Fue un tiempo en el que las señales de neón atraían descaradamente a los hombres de la calle hacia los bares de topless y las películas porno, cuando gays y lesbianas salían del closet y las parejas que vivían juntas proclamaban sin pudor que no estaban casados. Sí, los años 70 fueron escandalosos, pero ahora en el siglo XXI hay millones que no han conocido otra cosa. Y ese comportamiento ya no los escandaliza más. Se ha convertido en algo común. Y muchas autoridades creen que las tasas de criminalidad elevadas y la inmoralidad que se encuentra en la sociedad actual son los desagradables productos de las enseñanzas permisivas y los modelos actuales en el gobierno, los hogares, las escuelas y las iglesias. La pregunta que debemos hacernos es, ¿quién determina si una situación es correcta o no? Si no hay una norma exterior a nosotros que nos indique que está bien y que está mal, podemos justificar casi cualquier cosa. Podemos robar para financiar un mal hábito, cometer adulterio si nos sentimos atraídos por alguien o dispararle a una persona que no nos agrada. Bueno, la Biblia nos recuerda que no somos buenos jueces de lo que está bien o lo que está mal. Proverbios capítulo 16, versículo 25 nos dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta es una gran verdad, una verdad universal. ¿Sabes que hasta las iglesias enseñan la norma divina para saber el bien y el mal, los mandamientos? Muchas de esas iglesias dicen que ya están abolidos. Cuando hay solamente una norma para establecer lo que está bien y está mal, y de los púlpitos se emiten cosas como que ya no es válida esa ley, que ya no son relevantes o que es imposible guardarla. ¿Sabes qué está pasando? Como resultado, muchas personas están siguiendo sus propios deseos, haciendo la suya. Y la sociedad está teniendo una abundante cosecha de hogares destrozados, delincuencia juvenil, crímenes violentos. La Biblia dice, y lo dice con mucha razón,
porque sembraron viento y torbellino segarán. Sí, es triste decirlo, pero estamos descubriendo que no alcanzamos la libertad descartando las reglas. Hace mucho tiempo Dios nos dio una fórmula para tener sociedades libres de crimen y si lo hubiéramos seguido siempre, el crimen nunca habría existido. Cuando los hijos de Israel acamparon en el monte Sinaí, el Señor descendió para encontrarse con ellos y dijo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primero el Señor se identificó a sí mismo como su libertador de la esclavitud. Él era aquel que había abierto el mar rojo ante ellos. Él era su protector. En otras palabras, le estaba diciendo: yo cuido de ustedes, pueden confiar en mí. Entonces les habló de su divina ley para que los hombres pudieran vivir en paz y seguridad, para que los hombres pudieran saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y Dios habló estas palabras, Éxodo 23 al 17. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes para ti. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es sábado para el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Dios habló. Pero mientras el pueblo de Israel escuchaba, se sintió muy conmovido. Si esa era entonces la voluntad de Dios, se proponían a cumplirla. Pero entonces, sabiendo Dios cuán olvidadizos podemos ser los humanos y no queriendo confiar estas palabras a la frágil memoria de los hombres, Dios las escribió en 2 tablas de piedra con su propio dedo. Dice la Escritura que dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aun cuando esta era la primera vez que Dios daba su ley en forma escrita, la misma existía desde la eternidad. Satanás y sus ángeles eligieron hacer la suya, desarrollar sus propias reglas, y su rebelión los condujo a la expulsión del cielo. Pero hubieron ángeles que eligieron seguir a Dios y permanecer leales a su ley. Oh, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, dice la Escritura, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto, Salmo 103:20. Adán y Eva tuvieron conocimiento de la ley de Dios en el Edén, porque sintieron emociones de vergüenza y culpa después de obrar mal. El mismo caso cuando Caín se enojó porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya, el Señor le preguntó: ¿por qué estás ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado entonces está a la puerta. La ley de Dios ya debía estar en efecto en aquel tiempo, porque se nos dice que donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y que la transgresión es el quebrantamiento o violación de cualquier ley. Abraham conocía y obedeció la ley de Dios mucho tiempo antes que fuera promulgada en el Sinaí. Dios le dijo a Abraham que bendeciría a él y a sus descendientes. Y dice la Escritura: por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Después del Éxodo, unas pocas semanas antes que los israelitas llegaran al Sinaí, el Señor reprendió a Moisés porque los israelitas estaban violando su ley al recoger maná en sábado. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y así el pueblo finalmente reposó el 7º día. Como ves, el 4º mandamiento era conocido antes del Sinaí. La ley de Dios es la norma externa y yo diría eterna mayormente del bien para el universo. ¿Debería sorprendernos que Dios tenga una ley para gobernar su reino? El apóstol Pablo escribió: pues Dios no es Dios de confusión, hágase todo decentemente y con orden. No existe un gobierno ordenado sin leyes.
No hay una sociedad segura, feliz y armoniosa sin leyes. La naturaleza misma tiene leyes. Hasta los niños no pueden jugar sus juegos sin leyes. Pero los mandamientos grabados en piedra no bastan. La Biblia dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Como ves, no es solo importante conocer los mandamientos de Dios, sino también responder. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús, citando del Antiguo Testamento, señaló que el amor es la base para cumplir los mandamientos, todos ellos. Él dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y dijo, este es el primero y grande mandamiento. Y entonces dijo, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sabes que se ha estimado que más de 36 millones de leyes han sido redactadas por los hombres para controlar su comportamiento? Pero en solo 297 palabras, Dios estableció un código de conducta que en esencia cubre todo el comportamiento humano. ¡Qué gran Dios tenemos! Pero lo más importante es que, a diferencia de las leyes poco sabias y defectuosas que hacen los hombres y rehacen, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Dios es la transcripción de su carácter y es inmodificable. Esa es la verdad que Jesús enseñó cuando dijo, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Yo sé que tú podrías decir, bueno, siempre sentí que los 10 mandamientos restringían mi felicidad. No, Dios nunca tuvo la intención de que su ley fuese una carga para el hombre, ni que tampoco restringiera su felicidad. Por el contrario, Dios tenía la intención de que fuera un muro de protección que los escudara de la tristeza y de la culpa. Él tenía la intención de que su ley les asegurara la libertad y la seguridad a todos y en todas partes. Dios dijo, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Sabes? La ley de Dios nos protege, es como un cerco a nuestro alrededor. Pero hay otra razón por la que Dios le dio su ley al hombre, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A propósito, Pablo dijo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley de Dios es como un espejo, y cuando nos miramos en él, puede que no nos agrade mucho lo que vemos, porque la ley muestra el pecado en nuestra vida. ¿Sabes que destruir la ley o ignorarla no cambia nuestra condición? La imperfección continuará allí. Y eso es lo que tenía en mente Santiago cuando escribió, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será este bienaventurado en lo que hace. ¡Qué linda promesa! O sea que la ley señala nuestro pecado, pero no puede expiarlo, no puede salvar. El que salva es Jesús. No es la ley lo que nos proporciona perdón. No es la ley la que nos salva, sino la gracia de Dios. Y solo por medio del sacrificio de Cristo puede el hombre tener vida eterna. Porque dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es el don de Dios. Aun si guardamos la ley perfectamente desde este día en adelante, los pecados que ya hemos cometido nos condenan a la muerte eterna. En la cruz del Calvario, Jesús tuvo que pagar el precio por mi pecado y solo por su gracia pueden mis pecados ser perdonados. Ahora que lo he aceptado a Él y a su gracia, estoy en condiciones de obedecerle. Y esa obediencia es la evidencia de que realmente lo amo, de que mi fe es genuina
y de que mi corazón ha sido transformado. Está absolutamente claro, ¿no es verdad? No podemos ser salvos por las buenas obras, pero las buenas obras son el fruto de la salvación. La salvación ha sido y será siempre por gracia. Graba eso en tu memoria y nunca lo olvides. Más importante aún, la ley de Dios señala nuestros pecados y nos ayuda a sentir la necesidad de un Salvador. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos provee el perdón y también el poder para guardar sus mandamientos. Porque Él prometió, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y será ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Qué interesante. Mira a quienes llama el Señor su pueblo, aquellos que tienen su ley grabada en su mente y su corazón. Es fácil hacer las cosas que amamos hacer, ¿no es cierto? Y eso es lo que el Señor les ha prometido a aquellos que eligen seguirlo. Si le aman, les será fácil hacer esas cosas. Él escribirá su ley en sus corazones para que amen cumplir esa ley. Fue por causa de su amor por el Padre que Cristo pudo cumplir los mandamientos. Él dice, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y Jesús nos pide que mostremos nuestro amor por Él guardando sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabes que la mayor demostración de amor y obediencia a la voluntad de Dios fue representada vívidamente en una fría y oscura noche bajo un añoso olivo en un jardín? Con gotas de sangre deslizándose por su rostro, el Hijo de Dios oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La suerte de la raza humana estaba en juego. ¿Podría este joven Galileo deponer el deseo de vivir y el sentimiento humano de realización para morir en el Calvario? ¿Podía secarse el sudor de su frente y decir que los pecadores sufran las consecuencias de sus pecados? ¿O podía dejar que hombres malvados lo clavaran en una cruz para que el hombre pudiera recibir el perdón? En esa terrible crisis, cuando todo estaba en juego, Jesús cargó su pluma de amor en la tinta carmesí que emanaba de sus propias venas y escribió, perdonado. Y escribió esa palabra junto a tu nombre y al mío. Aquella antigua y escabrosa cruz sobre una colina llamada Monte Calvario es un recordativo eterno del precio que Dios tuvo dispuesto a pagar para satisfacer las demandas de la ley quebrantada y para salvar al hombre culpable. ¿No quebranta esto nuestro corazón? ¿No quisiera decirle gracias, Señor, por darme tu ley, ese cerco de amor y protección? Si es así, acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tu santa ley que nos muestra lo que está bien y lo que está mal. Pero gracias sobre todo por Jesús y sus méritos que nos hace posible cumplir esa ley. Queremos decirte, oh Dios, que te amamos y que amamos a Jesús. Y por amarle queremos obedecerle. Acepta nuestro amor, acepta nuestra obediencia no como méritos, sino que queremos solamente decirte, oh Dios, te amamos. Perdona nuestros pecados, cúbrenos con tu justicia y sálvanos en el nombre de Jesús. Amén. Cristo siempre llena el alma cuando hay amor. No hay dolores y no hay penas cuando hay amor. El amor nos lleva a Dios, quien nos da la felicidad. No hay tinieblas sino luz cuando hay amor. Cuando hay amor, cuando hay amor. Canta alegre la vida toda cuando hay amor. Cuando hay amor, cuando hay amor. Canta
Canta el alma su ventura cuando hay amor. La tristeza no existe cuando hay amor. Toda carga es más liviana cuando hay amor. Gloria sea al Creador, quien nos da la felicidad. Se ilumina el corazón cuando hay amor. Cuando hay amor, cuando hay amor. Canta alegre la vida toda cuando hay amor. Cuando hay amor, cuando hay amor. Canta el alma su ventura cuando hay amor. Canta el alma su ventura cuando hay amor. Cuando hay amor. Querido amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, felicidad comienza con fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.